Hola, hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a enseñar cómo utilizar el pincel angular, ¿ya? Si bien el pincel angular lo podemos utilizar para pintura plana, para generar flotados y para hacer la técnica de doble carga, ¿ya? Para esas de esas tres formas podemos ocupar nuestro pincel angular. Ya en esta ocasión vamos a hablar del flotado, ¿ya? El flotado es una de las técnicas que más cuesta dominar, pero una vez que ya lo tenemos resuelto, bien dominado, ya podemos hacer un montón de efectos con esta técnica. El efecto principal de esto es generar un volumen, ¿ya? O despegar una pieza del fondo, ¿ya? Y eso genera automáticamente el volumen. Podemos flotar en flores, podemos hacerlo con paisaje, en realidad lo que nosotros querramos podríamos hacerlo, ¿ya? El efecto que se produce es muy lindo y lo que sí deben saber es que tiene sus tips, y sus tips bastante importantes que nosotros vamos a ver aquí y que ustedes deben considerar cada vez que empiecen a practicar con el pincel angular, sobre todo los principiantes, y de repente las no tan principiantes también tienden a cometer bastantes errores. Ya, y aquí vamos a resolver bastantes dudas ahí con respecto al pincel angular. Aquí les voy a mostrar, tengo varios pinceles, todos estos pinceles son de pelo suave, pero por ejemplo estos dos, este está nuevo, este ya está usado, este también está usado, los tres son de pelo suave, ¿ya? Los tres son de pelo muy finito, que eso hace que el pelo sea suave. Mientras más grueso la cerda, no tan suave pasa a ser el pincel, ¿ya? Así que eso deben siempre considerarlo, ¿ya? El pincel tiene que ser de pelo suave. Estos dos de acá, este ya no llega, este es un pincel americano muy antiguo, este es de pelo natural, ¿ya? También es muy suavecito y tiene muchos años, ¿ya? Está un poco abierto, pero ya ha dejado de cumplir como la función, porque nosotros necesitamos que el pincel tenga un buen filo, ya que no se abra, ¿ya? Y esto ya no nos serviría mucho para nosotros poder hacer la técnica. Si bien podríamos hacerla, porque al apoyar el pincel tiende a cerrarse su cerda y ver el resultado ahí, pero generalmente ya lo podemos usar para pintar, pero no tanto para la doble carga. Y este también es un pincel viejito y también está bastante abierto, ¿se fijan? ¿Ya? Tiene mucho que ver de repente con la calidad de los pinceles y el grosor de la cerda, ¿ya? Eso también hace que se abra. Así que este es el pincel angular y su nombre justamente es por eso, porque tiene un corte de un ángulo, ¿ya? O se conoce como pincel angular o pincel biselado en algunas partes, ¿ya? Porque tiene un corte biselado ahí, ¿ya? Como en diagonal. Así que, ¿qué es lo primero que debemos saber y considerar cada vez que vamos a flotar? Porque eso es lo que vamos a conversar hoy día, el flotado. Es que nosotros necesitamos tener fuentes con agua, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a necesitar. En lo posible 3. ¿Ya? Yo me manejo así y así es que me da un excelente resultado, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque nos sirve a nosotros para ir limpiando el pincel, que es lo que van a ver a ustedes acá ahora. Y lo otro es flotar con pinturas de buena calidad también, con una buena cantidad de cubritivo, un pigmento bueno. Generalmente esto se hace y se realiza con acrílicos, ¿ya? Y este es el color que yo elegí. Lo primero que debemos hacer nosotros es hidratar el pincel, ¿ya? Para que el flotado tenga un éxito, primero debemos considerar que el pincel debe tener agua. Debe tener suficiente agua, ¿ya? ¿Para qué? Para que corra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nosotros lo siguiente. Miren, observen acá. Cuando nosotros cargamos el pincel, todo el pincel contiene agua, ¿cierto? Contiene agua, ¿ya? Todo el pincel. Pero nosotros vamos a cargar con pintura solamente esta zona del pincel.
esta zona. Nosotros vamos a cargar el pincel. No podemos cargar el pincel entero para generar flotados. Entonces, cuando nosotros cargamos esa punta y tenemos el pincel con agua, automáticamente la pintura va a empezar a correr hacia acá. Va a formar un degradé, de más a menos. O sea, aquí va a tener una gran cantidad de pintura, acá va a tener un degradé y acá va a tener prácticamente agua sola. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero antes de comenzar? Es lo que acabo de mencionar, aplicar agua al pincel. El pincel debe tener una humedad importante. ¿Ya? Si bien no tiene que estar goteando, pero sí debe tener una humedad importante. Una vez que nosotros, y seguramente cada cierto tiempo vamos a tener que venir a cargar agua con la punta del pincel. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque esto es multifactorial también. Esto tiene que ver con la carga de agua, tiene que ver con la temperatura ambiental. ¿Ya? Si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho calor, vamos a necesitar más agua porque el pincel se va a deshidratar más rápido. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que estar constantemente hidratando las cerdas del pincel para que corra fácilmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Es hidratar el pincel y vamos a cargar la punta del pincel. ¿Ven? Ojalá que logren apreciarlo ahí. Ojalá que se pueda ver bien. ¿Ven? Así. De esta forma nosotros vamos a cargar el pincel. ¿Ya? El resto de las cerdas tiene agua. Una vez que nosotros hicimos ese ejercicio, vamos a venir y vamos a barrer. ¿Ven? Vamos a barrer sobre esta superficie. ¿Ven? Y el agua va a hacer que esto corra. Corra y corra en degradé. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el flotado. ¿No? Y eso lo va a hacer el agua. No, nada más que el agua. Entonces, ya saben, carga de pintura y venimos a generar el flotado. Vamos a barrer para allá, para acá, todo el rato. Para generar un degradé. ¿Se dan cuenta que ya se formó el degradé de pintura? Y eso lo genera el agua. ¿No? Ese es lo primero que deben saber ustedes cada vez que vayan a hacer un flotado. Entonces, ¿se fijaron? Yo pasé el pincel por la primer frasco, después lo pasé en el segundo y después en el tercero. Y eso me va a cerciorar a mí de que el pincel quedó totalmente limpio, ¿ya? Porque a medida que vamos flotando, el pincel se va ensuciando. Y yo puedo ir barriendo aquí mismo, mientras no se me seque, aquí mismo esta pintura. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos considerar cuando vamos a flotar? Uno, el pincel, esto es papel, lo más probable es que lo chupe, pero quiero graficarle más o menos cómo funciona. El pincel se apoya por completo sobre la superficie y se arrastra. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Apoyarlo y arrastrarlo. ¿Ya? Y ahí a nosotros se nos va a hacer el degradé del color. No sé si logran apreciar ahí que se forma un degradé. ¿Ya? ¿Qué es lo que no deben hacer jamás? Vamos a poner pintura, vamos a barrer. Es flotar así. Hay gente que tiende a flotar así. Piensa que el pincel tiene que ponerlo así. No. No se hace así porque el pincel va a generar una línea. No va a ser un flotado. El pincel se pone en esta posición. Jamás en esta posición. El pincel es así. Y de ahí nosotros avanzamos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que el flotado quede bien, con una capa más intensa en la orilla y va haciendo el degradé hacia el lado. Y eso se llama flotado.
¿Cuál es el otro error que comete la mayoría de las personas? Es poner el pincel en este sentido. Vamos a ver, vamos a cargar nuevamente, siempre limpiando bien el pincel. Y es que ponen el pincel así, piensan que tienen que flotar con la punta. No sé si logran apreciar ahí. Piensan que tienen que hacer esto. Y van haciendo así y van flotando así. No, porque tampoco permiten que el degradé se haga perfecto. ¿Ya? Y pueden dejar una línea y de repente les va a hacer una línea gruesa. Entonces el pincel jamás se pone ni así, ni tampoco se hace así. ¿Mm? Por eso el pincel tiene ese ángulo, por eso el pincel tiene esa cerda, justamente para que nosotros podamos apoyarlo completo. ¿Mm? Así. ¿No? Entonces nosotros vamos a poder trabajar todas las superficies apoyando el pincel completo, ¿ya? Porque el resto del pincel tiene agua, ¿ya? No tiene pintura. Entonces, si bien nos va a mojar la superficie, pero después se va a secar. Y el efecto del flotado va a quedar ahí. Entonces, lo primero que debemos considerar es la cantidad de agua. Es importante esto, ¿ya? Cada vez que ustedes carguen el agua, vayan descargándola en su mano y ustedes ahí les va a avisar cuando ya está bien de carga de pintura. ¿Por qué? Porque aquí ya dejó una gran cantidad de agua, pero acá ya nada, ¿ya? Entonces significa que el pincel está bien hidratado. Y eso va a hacer que la pintura corra perfectamente. Y nos va a permitir a nosotros generar flotados. ¿Ven? Así. Podemos pasar, podemos... lo ideal sería que el flotado se hiciera de una, ¿ya? En un puro sentido. O sea, si vamos a hacer aquí una muestra para que vean ustedes bien perfectamente cómo se les puede marcar. Si ustedes paran, ¿ven? Le deja como unas líneas. Entonces lo ideal sería que ustedes pasaran en forma recta. Aquí se marca un poco lo que es la textura de la mesa, pero... y aparte que el papel se tiende a arrugar porque le estamos dando agua, ¿ya? Pero eso es el efecto que nosotros debemos realizar, ¿ya? Siempre es pasar el pincel completo, totalmente sobre la superficie, ¿ya? Nunca traten de pasarlo, ni así como les mencioné, porque no es lo correcto, van a hacer una línea, ni tampoco trabajar con la punta así en pie parado, ¿ya? Porque también van a producir una parte muy gruesa, ¿sí? Y no se va a ver el efecto ese, ¿ya? Que ahí ya está mucho mejor marcado. Aquí tiene más carga de pintura, si se fijan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error que se comete? ¿Ya? Yo les voy a decir cuál es el error que comete la mayoría de las personas cuando cargan el pincel para flotar. Si se fijan, yo vengo y pesco la pintura, ahí, a pesar de que tengo muy poco espacio, y trabajo solamente la punta del pincel con pintura, ¿ya? No me voy hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente las personas tienden a subir. ¿Y qué pasa? Que contaminan el pincel completo, ¿ya? Entonces suben, piensan que están cargando el pincel y piensan que están trabajando solamente en la punta, pero en rigor ya le echaron pintura a todo completo. Y ahí se me nota una línea. Eso significa que esto se le llama que el pincel está contaminado, ¿ya? Entonces no nos sirve para el flotado. Sí nos podría servir para la doble carga, pero no para el flotado, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacerlo acá de nuevo y van a ver que nos va a terminar pintando. Si quisiéramos hacer alguna técnica, algo con él, dibujar, pintar algunas cosas, está ideal para eso, pero no para el flotado, porque esa línea, una vez que se seca, se va a intensificar. Entonces se les va a notar. Y se va a ver es como que si ustedes hubieran hecho una guarda alrededor, no el efecto del flotado, ¿ya? Entonces esto significa que el pincel está contaminado. Y eso se refiere que tiene pintura en todas las cerdas, no solamente en la punta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos, y por esto son los 3 frascos, ¿ya? Justamente para eso, para que nosotros limpiemos el pincel,
con el que estamos trabajando y logremos limpiarlo y dejarlo totalmente sin pigmento, ¿ya? Sin nada de pigmento en la punta para poder flotar, ¿ya? Así que ahora lo vamos a llevar a la práctica. Ahora lo vamos a hacer en el soporte que vamos a flotar. Vamos a flotar una orilla. Elegí un color intenso por el hecho de que a mí me interesa que ustedes vean el efecto que va a dejar el flotado, ¿ya? Vamos a flotar por el borde, un borde, porque pueden, no sé, ustedes pueden flotar inclusive la orilla de una caja, algo así podemos flotar perfectamente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar y vamos a trabajar sobre este soporte, que es un soporte de madera que tiene una servilleta que está pegada, ¿ya? Esta servilleta está pegada, muy bien pegada, muy estiradita y está sellada. No podemos trabajar directamente con la técnica del flotado sobre la servilleta sin antes no haberla sellado. Y también se recomienda no trabajar con pintura si es que no lo dominan bien, si no está sellado, ¿ya? Lo pueden trabajar directamente en la pintura, pero en caso que se lleguen a equivocar, no van a tener la opción de limpiarlo, ¿ya? Así que es mejor que lo sellen a medida que vayan practicando y ya vayan teniendo más expertise en esto. La van a poder trabajar directamente en la pintura sin ningún problema, ¿ya? Entonces cargo mi pincel. Mi mano, si se fijaron, es mi fuente que me ayuda a mí a ver la cantidad de agua, ya que yo descargué de las pinceletas. Y nos vamos a venir a hacer el flotado en toda la orilla. Lo importante es que ustedes pueden avanzar y retroceder todo el tiempo ahí, mientras el agua se lo permita. Y ahí vamos a generar un flotado, ¿se fijan? Cuando hagan el borde de una caja o de una tapa, siempre trabajen un lado y después trabajen el lado opuesto, ¿ya? Nunca trabajen parte por parte, o sea, trabajen el lado opuesto. Yo les voy a explicar ahora por qué. Ahí, ¿no? Y ahí se les genera el flotado. Si yo trabajo de aquí para acá, como tengo que apoyar el pincel completo, cuando lo apoyo voy a levantar pintura acá. Entonces yo debo esperar que esto se seque, ¿ya? Entonces por eso trabajo un lado y después el otro. Espero que se sequen bien los dos lados y después vengo a hacer el flotado en el otro sentido, ¿ya? Entonces vamos a limpiar el pincel y nos vamos a venir a hacer otro flotado. Mira, ¿por qué? Porque esto nos sirve para intensificar color. Por ejemplo, si yo quiero venir acá y voy a venir con este pincel y voy a intensificar el color que tiene aquí la flor, ¿ya? Entonces yo voy a venir, estoy apoyando el pincel completo, si se fijan, y voy a intensificar todo lo que es la sombra de esta rosa, ¿ya? Con el color burgundí. Este se llama burgundí. Tenemos que considerar que acabamos de hacer ese. Si yo apoyo el pincel completo aquí, lo voy a arrastrar. Entonces es mejor continuar por otros lados. Y en esta ocasión voy a hacerlo aquí en esta orilla, para separar este pétalo que queda vuelta. También acá, hasta que se me seque por completo lo que yo acabo de realizar. Siempre, si tiene agua suficiente acá, podemos seguir cargando la pintura sin ningún problema, ¿ya? Y podemos trabajar cada una de estas flores. Esto se llama intervenir servilleta, que también es muy de la pintura, intervenir todo esto, todo lo que son las servilletas para intensificar el color, ¿ya? Y así vamos generando cada vez más volumen, ¿ya? Voy a volver a pasarle un poquito más ahí para engrosar un poquito este flotado. ¿Se fijan? Podemos hacer perfectamente esto. El pincel angular se usa mucho para la pintura country, se usa mucho para hacer flotados como el que yo estoy generando ahora. Lo importante es apoyar completo, a pesar de que yo paso solo en una puntita el pincel,
o la pintura, pero yo lo apoyo por completo sobre la superficie porque el efecto que se va a producir con el flotado es justamente el degradé que haga el agua. El trabajo lo hace el agua. El agua que nosotros vamos poniendo, mira, ahora voy a cargar una puntita de agua porque ya acá debe estar seco. Entonces necesito hidratar esta parte. De repente no necesito cargar con tanta pintura, más bien necesito ir hidratando el pincel, ir pasando por la misma zona del que yo voy pasando, que yo tengo la pintura en realidad. Y ahí vamos a ir generando las sombras de toda esta rosa. ¿Se fijan? Y ya le dimos más volumen. Al tiro se notó que esta rosa tiene mayor volumen. Ya podemos seguir trabajando varias veces. Y lo importante es eso, apoyar el pincel completo. No intenten, que es lo que digo yo, pasar la punta así porque van a generar una línea. Y no se va a formar ese degradé que nosotros necesitamos que se forme. ¿Ya? Entonces para eso es importante ir pasando el pincel completo. Deben esperar que se sequen algunas zonas, a lo mejor. Sobre todo cuando trabajemos en tiempo en la cual el clima es más húmedo o más helado, entonces nosotros necesitamos esperar más tiempo para... Pero lo importante es que vayan pasando, a pesar de que nosotros hagamos una vuelta, vayan pasando el pincel completo, pero el flotado se va a generar en esa parte, ¿ya? Entonces es importante que sepan eso. De ahí ya se ve el efecto de la rosa que está con mucho más volumen, ¿se fijan? Así que y eso es porque nosotros le hicimos un flotado. Podríamos trabajar en hojas, sí, también. Podemos trabajar en hojas, podemos generar volúmenes en hojas también, si son muy pálidas, sobre todo si nosotros vamos a queremos intensificar y levantar más el diseño que tiene la servilleta, ¿ya? Uno puede trabajar las servilletas completamente con pintura encima, eso se llama intervenir, ¿ya? Entonces vamos ahora a generar el flotado acá en esta orilla, porque esto ya está bastante seco. Entonces lo mismo, vamos a generar la carga del pincel, que siempre deben practicarla acá. Nunca pueden venirse cargando el pincel y venirse al tiro de soporte. Deben hacer el descarga acá, ¿ya? No pueden tirarse al tiro al soporte. O sea, yo no puedo venir aquí, cargar el pincel y pretender venirme acá. No. Siempre debo hacer este ejercicio. Siempre. ¿Ya? Así. Y ahí yo ya puedo venirme a este sector. Y generar el flotado, que es lo que me interesa. Espero se esté apreciando bien en la cámara, que es el efecto visual que se produce con el flotado, que intensifica y hace el degradé del color, deja más intenso en la orilla y más tenue hacia adentro, sin formar así una raya así, ¿ya? Porque si yo los veo acá, también aprecio un poco más acá el color burgundí en esta ocasión, ¿ya? Y se van formando así los flotados. ¿Qué podemos hacer también? Podemos generar sombras que a lo mejor no tiene el diseño de la servilleta, y acá lo vamos a hacer con este mismo tono. Vamos a venir acá y puedo generar una sombra en todo el borde de esta flor. ¿Ves? Inclusive no solamente de la flor, sino que del diseño completo. Y también eso nos va a ayudar a nosotros a despegarlo del fondo. Vamos a cargar acá nuevamente porque tenemos la cantidad de pintura. Ustedes traten de trabajar siempre en un plato, en una cerámica, cualquier cosa que no tenga porosidad para que no les chupe el agua, ¿ya? Y les permita hacer este trabajo. Inclusive hasta en un plástico pueden realizarlo. Una melamina, algo que en el soporte que ustedes trabajen, en la superficie donde ustedes trabajen, pongan algo que les permita hacer esto, ¿ya? Porque si estamos usando algo que absorbe el agua, tampoco nos sirve, ¿ya? No podemos ocupar las bandejas de Plumaví para hacer esto.
ya, porque el agua, el Plumaví la va absorbiendo. Entonces nos va a quitar la hidratación y no nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Y vamos ahí. Yo estoy apoyando el pincel completo. Aunque ustedes piensen que no, el pincel se está apoyando por completo en la superficie. Y estoy así generando el flotado acá en la orilla. ¿Cuáles son los cuidados de este pincel? Una vez que ustedes lo ocupen, deben sí o sí limpiarlo bien, ¿ya? Limpiarlo bien con un limpio pincel, con algo que le ayude a cuidar el pincel, ¿ya? De eso se trata, de que esta es una herramienta que les sirve muchos años. Yo ocupé estos pinceles por muchos años, ¿ya? Y llegaron a estar así, pero esto es que ya ha pasado mucho tiempo, ¿ya? Entonces, igual uno debe cuidar la herramienta con la que está trabajando, ¿ya? Porque si tiene una herramienta buena, no la pueden echar a perder. Todo lo contrario, deben cuidarla para que esta les sirva para mucho tiempo, ¿ya? Así que acá lo tenemos listo. Ya saben ya cómo trabajar con el pincel angular. Ya saben que necesitan una cantidad de agua importante, que es el agua el que hace el trabajo. Y también deben considerarlo, y a medida que vayan practicando se van a ir dando cuenta la cantidad de agua, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el factor clima, ¿ya? Si hace más frío necesitan menos agua. ¿Por qué? Porque se va a deshidratar más lento el pincel, y cuando haga más calor van a necesitar ir cargando cada cierto tiempo o más seguido el agua, ¿ya? Apoyar el pincel por completo, eso es regla general de esto. Aunque nosotros tengamos que frotar algo muy chiquito, el pincel se apoya por completo porque el efecto visual lo produce el agua. Entonces, si nosotros solamente ponemos la punta o hacemos lo que yo les mencioné acá, de cometer el error de hacerlo así o así, no van a tener el efecto visual que ustedes desean, ¿ya? Pueden flotar lo que quieran con esto. Es indispensable para lo que es la pintura country. Este es un pincel que se ocupa demasiado en esa técnica, por el hecho que la pintura country tiene muchos detalles y mucho flotado, ¿ya? Y eso es lo que lo hace bonita la pintura country, ¿ya? Por todos los efectos visuales que se producen ahí con el efecto del flotado, ¿ya? Genera volumen, como ustedes pudieron apreciar ahí, trabajando tanto con las luces como con las sombras. Y podemos intervenir servilletas, podemos trabajar lo que queramos con el pincel angular y la técnica del flotado. Así que espero que ahí les haya quedado claro todos estos tips importantes que deben considerar para poder flotar, ¿ya? Así que nos vemos, que estén bien. Chao, chao.